Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el dibujo y cómo está relacionado con la industria y específicamente el dibujo en la ingeniería. Como sabemos, desde tiempos muy antiguos, desde la antigüedad, al hombre, al ser humano, siempre nos han valido los dibujos para comunicar ideas que no queremos olvidar. Por ejemplo, aquí tenemos en estas imágenes, como ustedes saben, las líneas de Nazca, y como su nombre lo indica, son líneas que representan dibujos. Estos dibujos a su vez nos comunican ideas, nos transfieren ideas, conceptos. Aquí estamos viendo un colibrí y aquí estamos viendo la figura de un humanoide, también conocido como el astronauta. Dibujar es delinear en una superficie y sombrear imitando la figura de un cuerpo, como en este caso, ¿verdad? El cuerpo del colibrí y el cuerpo de un humanoide. Observamos la importancia en este caso de la línea, del trazo, sobre una superficie que en este caso es el terreno natural. ¿Cómo transmitimos de 3 dimensiones a un plano bidimensional de 2 dimensiones, ¿verdad? El colibrí en su estado natural tiene 3 dimensiones y mediante el dibujo con trazos y con líneas somos capaces de plasmarlo en 2 dimensiones, en un gráfico de 2 dimensiones. El dibujo es un lenguaje gráfico, es un lenguaje, así como el lenguaje verbal es otro tipo de lenguaje porque es capaz de transmitir ideas y conceptos. Comunica pensamientos, comunica conceptos, como en esta imagen. Nos está transmitiendo el concepto de una vivienda moderna, de una casa, de un edificio, por medio de líneas y marcas y sombras y trazos en 2 dimensiones, como es el papel o la pantalla en este caso. A su vez, el dibujo tiene 2 vertientes. Tiene una vertiente de lo que es el dibujo artístico, de lo cual, como bien sabemos, los artistas plásticos, en este caso pintores, se encargan. Este tipo de dibujo expresa ideas de la naturaleza, de la cultura del ser humano y del paisaje principalmente. Y la otra vertiente del dibujo es el dibujo técnico. En el dibujo técnico se expresan ideas técnicas, como su nombre lo indica, para una naturaleza práctica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un dibujo técnico en el cual se está representando una vivienda desde diferentes vistas, ¿no? Vista en elevación, vista frontal, vista lateral, una vista en corte, vista en planta. Entonces, esto es un ejemplo de lo que sería un dibujo técnico. El dibujo describe de forma completa y exacta, ¿no? Hablando del dibujo técnico, este dibujo técnico describe de una forma completa y exacta los tamaños, obviamente a una escala, las formas y las relaciones entre los objetos en un plano o en un dibujo técnico. Que esto nos sirve para comunicar conceptos técnicos relativos a la fabricación de ese dibujo o de ese concepto. Por ejemplo, en el caso de una vivienda, en el caso de piezas mecánicas, etc. Entonces, todos esos dibujos nos van a transmitir estos conceptos, estas ideas, estas formas, estas relaciones, tamaños que necesitamos conocer para fabricar este elemento o para construir, en este caso, una vivienda. Bien, hablemos un poquito de los dibujantes. Los dibujantes son las personas encargadas justamente de hacer estas representaciones técnicas, en este caso que estamos abordando el dibujo técnico en la ingeniería. Y ellos son los que convierten, en este caso, las especificaciones y los cálculos de los ingenieros en planos para la construcción de una obra. Como sabemos, a través del análisis de ingeniería, calculamos el dimensionamiento de los elementos estructurales a través de números y cálculos, pero luego eso tenemos que traducirlo en figuras, en imágenes que van a ser utilizadas para la fabricación o para la construcción o materialización de esta infraestructura. En sus dibujos, los dibujantes describen con exactitud lo que son
Describen con exactitud los materiales que se van a utilizar en los trabajadores en la obra. Eso también se especifica en los planos, los materiales, el fierro, si va a ir pasto o qué tipo de recubrimiento a través de la simbología gráfica que se utiliza en la elaboración de planos. En la actualidad, para hacer los dibujos, los dibujantes se valen principalmente de programas, de software. En este caso, de lo que se llaman herramientas CAD. CAD viene de vocablo en inglés que significa, traducido al español, dibujo asistido por computadora. Asimismo, se aprovechan manuales técnicos, tablas y calculadoras para realizar los cálculos. Los dibujantes se clasifican de acuerdo a un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, tenemos a los diseñadores, a los dibujantes auxiliares y a los verificadores. Los diseñadores, como concepto, toman la información de los ingenieros y elaboran los planos a diferentes escalas, los diseñadores. Luego vienen los dibujantes auxiliares y ellos toman cada parte o detalle de la figura en el plano y hacen un dibujo detallado de estas partes, juntas, lugares que queremos ver a una mayor amplitud o con mayor detalle. Proporcionan las dimensiones, los materiales y otra información necesaria, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han visto planos de cimentaciones o planos estructurales, hay elementos que se hacen dibujos a detalles para indicar justamente estos elementos, como son los materiales, el tamaño del fierro y otros elementos que queremos indicar en el plano, que queremos que aparezcan como información para la persona que va a construir la obra. Y luego están los verificadores. Ellos examinan los dibujos y detectan errores de cálculo, dimensiones o algunas especificaciones. Pero valgan verdades, en la práctica muchas veces estas tres labores lo realiza un solo profesional o una sola persona. Incluso existen casos en que el mismo ingeniero es el quien elabora sus propios planos. Esto por falta de personal en la oficina o por otros motivos. O presupuesto también podría ser. Pero al final esta opción no es muy buena porque le resta tiempo al profesional para poder seguir haciendo otro tipo de trabajos o formulación de proyectos. Finalmente tenemos los planos en obras civiles, ya que estamos hablando de dibujos técnicos, de acuerdo a la especialización según el área del trabajo. Por ejemplo, tenemos planos para obras civiles, planos de ingeniería electrónica, planos de ingeniería mecánica y etcétera, ¿sí, no? O sea, en el nivel de dibujo técnico hay diferentes ramas y la que nos aboca a nosotros principalmente sería lo que son planos de obras civiles, dentro de lo cual nosotros podemos encontrar lo que son los planos topográficos, planos de arquitectura, planos de estructuras en las obras, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, desagüe, planos de vías terrestres y también otros planos. Pero estos serían las ramas principales. Bien, queridos estudiantes, esta es la información acerca del tema de dibujo en ingeniería como lenguaje en la industria de la construcción.